Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Ismael Soto. Esto es JN Noticias. Hoy es martes 24 de abril del año 2018. Recuerden que este programa también lo ven en internet en la página que aparecerá en breve en sus pantallas. Esa es www.jn19televisión.com. La Conferencia Episcopal Peruana emitió hace unos días un pronunciamiento a raíz de la decisión del Poder Judicial de ordenar arresto domiciliario para los cabecillas de Sendero Luminoso Osman Morote y Margot Liendo. La asamblea que agrupa a los obispos del Perú ha recordado que el terrorismo ha destruido vidas, familias, comunidades y han sometido al país al miedo. En esa línea, los obispos han considerado que las secuelas de todo orden todavía no se han curado ni tampoco se han resarcido. Estamos en comunicación telefónica a esta hora con el padre Guillermo Inca. Él es secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana para que nos explique un poco más sobre el tenor de este comunicado de los obispos del Perú. Padre Guillermo Inca, bienvenido a JN Noticias. Ismael, buenas noches y buenas noches a todos los radioyentes. Es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué es lo que los obispos del Perú le han dicho a todos los feligreses en nuestro país sobre este delicadísimo tema? En efecto, mira, el comunicado que han sacado los obispos creo que es muy importante porque responde y sintoniza con el sentimiento de la gran mayoría de la población peruana que ante lo sucedido se queda perpleja, y los que podemos recordar la historia nos sentimos un poco confundidos porque, como dicen los obispos, no podemos negar lamentablemente las heridas que causó el terrorismo en nuestra patria y cómo que dejó tantas familias en la orfandad, en la tristeza, en el dolor, y no podemos tampoco ignorar en el odio por toda la situación que pasó. Hay esa sintonía y los obispos canalizan desde un mensaje cristiano naturalmente, recordando en un primer punto, como lo dice el comunicado, esa tarea imprescindible del Estado que lo sintetizan en el título del comunicado: garantizar la vida, la seguridad y la paz social. Temas que todos aspiramos, los que nos escuchan y los que dirigen un programa como el tuyo, queremos exactamente, y los obispos sintetizan esa necesidad de la vida, la seguridad y la paz social. Se trata de la paz de nuestra sociedad en medio de quienes han causado dolor y, como bien los obispos han remarcado, no han dado ninguna señal de querer resarcir ese dolor, si es que de alguna forma se puede hacer. También han dicho los obispos, padre, que ha hecho un llamado a que la sociedad se defienda el Estado de Derecho, aunque sea imperfecto y criticable, y ha rechazado que algunos grupos sigan promoviendo ideologías que justifican o promueven el terrorismo. En efecto, si miramos el comunicado con calma, vamos a encontrar tres principios muy importantes que los obispos reafirman allí. El primero es que tenemos en la sociedad que recordar la historia. La historia es maestra. Ignoramos, olvidamos una historia equilibrada y verdadera, podemos cometer y repetir muchísimos errores. Un segundo principio que queda claro ahí en el comunicado es que se respeta la ley. Nosotros no estamos en que se haga una ley diferente, dicen los obispos, o para el momento. Se respeta la ley, pero también el derecho a una justicia proporcional. Y allí es donde surge la pregunta: ¿a quienes se le está dando esas facilidades realmente han comprendido el daño que hicieron? Y hay un tercer principio muy fuerte, como tú lo acabas de mencionar: vivimos y debemos defender un Estado de Derecho. Nada es perfecto, todo es mejorable. Y de hecho tenemos que luchar contra grandes flagelos como la corrupción, como un mercantilismo también en la sociedad que hacen muchísimo daño al sistema en democracia que vivimos. Y por eso defender el Estado de Derecho, pero recordando el compromiso de ese Estado a defender a la sociedad. Muy bien. Y finalmente concluyen con esta invocación a la justicia y a la dignidad. Muy bien, agradecemos al padre Guillermo Inca por dispensarnos este tiempo para aclararnos estos puntos en relación al comunicado de los obispos del Perú. Hasta otro momento y mil gracias por su deferencia. Gracias a ustedes, buenas noches.
Continuamos con más información y esta mañana, por medio de las redes sociales, la Conferencia Episcopal Peruana ha compartido la lectura del último comunicado de los obispos del Perú, luego de la excarcelación de los miembros de Sendero Luminoso, que hay que aclarar no están libres, sino están en arresto domiciliario, una situación que es bastante complicada. Veamos. Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana. Garantizar la vida, la seguridad y la paz social. El dolor y el rechazo que dejó la violencia terrorista en el Perú son aún muy intensos, como se puede verificar en la repulsa y la indignación de la población ante la variación de la condición jurídica de algunos miembros de la cúpula senderista en los procesos judiciales que se les siguen. Ante esto manifestamos que, primero, es obligación del Estado garantizar al pueblo peruano la integridad de la vida, el bien común y la paz social. De esta responsabilidad, ningún poder del Estado puede excluirse, es decir, del respeto a la integridad de la ley, pues con ello dejaría desprotegida a la población. Segundo, no podemos negar que nuestro país fue herido gravemente por las acciones de violencia y terrorismo que destruyeron vidas, familias, comunidades enteras y nos sometieron al miedo, al borde del colapso y la ruina, cuyas secuelas de todo orden todavía no se han curado ni resarcido. Tercero, el derecho a una justicia proporcional al daño causado es fundamental, pero también lo es el respeto a la ley, sin el cual caemos en la lógica que el más fuerte imponga siempre su voluntad. Pero nos preguntamos, ¿estas personas que han seguido este camino equivocado, han pedido perdón por ello? ¿Han mostrado arrepentimiento sincero? Cuarto, el Estado de Derecho que vivimos, posiblemente imperfecto y criticable, debe ser defendido por toda la sociedad. Rechazamos los esfuerzos de algunos grupos que siguen promoviendo ideologías que justifican o promueven el terrorismo y o sus métodos. Cabe preguntarnos, ¿el Estado ha cumplido su rol de garantizar a nuestro pueblo la integridad de la vida, el bien común y la construcción de una sociedad que mire el futuro con paz y justicia? Quinto, como cristianos defendemos la justicia y la dignidad, pero una justicia que tarda, cualquiera fuere la razón, no es justicia. Por el contrario, ocasiona más daño. Sexto, renovamos el pedido que nos hizo el Papa Francisco. No permitan que les roben la esperanza. Es el momento de unirnos y trabajar juntos por la vida, el bien común y la paz social. Lima, 22 de abril de 2018. La Presidencia, Conferencia Episcopal Peruana. Y pasamos, amigos, a otra información. Los niños y adolescentes de la Casa de Acogida Don Bosco, ubicada en Huaraz, viven agradecidos a la congregación salesiana por brindarles la protección y ayuda necesaria en el desarrollo de su educación y también de nuevas oportunidades. Desde que llegaron al Perú en 1891, la congregación salesiana asiste a los niños y jóvenes encaminando sus objetivos en base a una educación que promueva la alegría y la ternura en el aprendizaje. En la cordillera de los Andes, a más de 2.750 metros sobre el nivel del mar, los salesianos han establecido una casa de acogida en el callejón de Huaylas, en el distrito de Yangas, en Huaraz. La escuela de arte gratuita para menores campesinos de diversos caseríos que existe en el lugar asiste a los menores de la Sierra Central del Perú. Epifanio es un claro ejemplo de esta labor que realizan los misioneros salesianos en la Sierra del Perú. Procedente de Lares, en el Cusco, él ha logrado sus metas al salir de la casa de acogida Don Bosco. Entonces, cada vez que voy a mi pueblo, a Lares, yo les cuento de ellos, yo trato de hablarle a los salesianos, de Dios, de la Virgen, ¿no? Que conozcan más a Dios, es difundir la palabra. Gracias a esta labor de formación continua, el 100% de egresados se inserta en el mercado laboral. Al culminar los 5 años de formación, los estudiantes integran la población económicamente activa. Los invitamos de corazón a participar también con su granito de arena en esta misa, en esta rifa por las misiones de la selva. El próximo 11 de noviembre, la congregación salesiana llevará a cabo la rifa solidaria 2018. Con la realización de esta actividad, se espera solventar las misiones que se llevan adelante en las casas de acogida establecidas en la Sierra del Perú. A la dirección electrónica que aparece en pantalla pueden escribir las personas interesadas en adquirir los boletos.
Y el inspector de los salesianos en el Perú, el padre Manuel Cayo, ha compartido una reflexión donde profundiza sobre cómo y qué tipo de noticias sobre Dios se le puede dar a los jóvenes de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero proponerles un ejercicio, cambiar nuestra lógica, nuestra mirada, nuestra perspectiva. En esto nos ayuda mucho Jesús, que para poner patas para arriba las cosas es un maestro. Me explico, más de una vez en la tarea evangelizadora y pastoral y educativa adherimos a la tesis de la secularización. Siempre pensamos los jóvenes, los hombres, las mujeres de hoy están cada vez más lejos de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo darles noticias de Dios a los hombres, mujeres y jóvenes de hoy? Pero si leemos o escuchamos con detenimiento a Jesús, vemos que, por ejemplo, en un momento dice, el campo ya está listo, la cosecha ya está para la siega, el momento está. Y cuando nos invita a rezar, dice, rueguen al dueño de la cosecha que envíe operarios para la cosecha. Ya está sembrado, los frutos ya están surgiendo. Desde esta perspectiva, creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer es otra. No es tanto cómo darle noticias de Dios, sino más bien qué noticias de Dios nos ofrecen los hombres, las mujeres, los jóvenes de hoy. Desde esta perspectiva, desde esta mirada nos acercaremos mucho más a Jesús, que supo cosechar aún en campos aparentemente estériles, los publicanos, los pecadores, las prostitutas. Supo encontrar ahí las semillas del reino. Supo evangelizar desde lo que cosechaba de su pueblo. Ojalá que también nosotros podamos hacernos estas preguntas y sobre todo ayudar a ver en la gente las semillas de Dios que ya están creciendo. Sigamos rezando y comprometiéndonos por la paz. Que Dios los bendiga y hasta el próximo encuentro. Hacemos una pausa, quédense con nosotros, esto es JN Noticias. Y en el ámbito internacional les cuento que el Papa Francisco ha enviado un mensaje para promover la protección del medio ambiente. El Santo Padre ha recordado que todo daño a la tierra es un daño que se le hace a la humanidad. Los cristianos, junto a otras religiones monoteístas, creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirla. La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Y el Papa Francisco ha pedido que se respete la voluntad de los padres de Alfie Evans. El niño muestra signos esperanzadores de vida. Con este nuevo tuit, Francisco insiste en que se respete la voluntad de los padres del pequeño Alfie Evans. El Papa pide que se escuche el sufrimiento de sus padres y se cumpla su deseo de intentar nuevas posibilidades de tratamiento. Es la cuarta vez que el Papa aboga por la vida del pequeño tras su primer tuit y los llamamientos que realizó durante el Regina Coeli del 15 de abril y la audiencia general del miércoles 18. Pero sobre todo el mayor gesto de apoyo a la familia del niño fue su encuentro en Santa Marta con Tom Evans, el padre de Alfie. Tras conocer de primera mano el sufrimiento y la lucha de los Evans, Francisco pidió al Hospital Pediátrico del Vaticano, el Bambino Gesù, que hiciera lo posible por trasladar al pequeño hasta Roma. Para facilitar este traslado, negado por los médicos y jueces ingleses, el gobierno italiano incluso ha concedido la ciudadanía al pequeño Alfie.
Sin embargo, ni siquiera esta medida ha logrado frenar la orden de desconectar al bebé de la respiración mecánica. Anoche le retiraron la máquina, pero para sorpresa de todos, el pequeño Alfie comenzó a respirar por sí solo. Los médicos dijeron que sobreviviría unos minutos, pero pasó así varias horas, por lo que tuvieron que suministrarle oxígeno e hidratación de nuevo. Fueron inútiles los intentos de los padres por frenar la retirada de la respiración asistida. También fue inútil la visita que realizó la directora del Hospital Bambino Gesù, que viajó desde Roma y a la que los médicos del Hospital de Liverpool ni siquiera recibieron. Y el Papa Francisco ha pedido oraciones por la situación en Nicaragua, donde la escalada de violencia está creciendo de forma preocupante. Las reformas propuestas por el presidente nicaragüense han producido enfrentamientos entre opositores y la policía. Las protestas han sido reprimidas con dureza y han cobrado la vida de más de una veintena de personas. Tras la ordenación de 16 sacerdotes, el Papa quiso presentar a 4 de ellos a los 30.000 peregrinos que llenaron la plaza para rezar con el Papa. Momentos antes había pedido rezar por la situación en Nicaragua, donde la escalada de violencia está creciendo a un ritmo preocupante. Esprimo la mia vicinanza nella preghiera a quel paese e mi unisco ai vescovi nel chiedere che cessi ogni violenza, si eviti un inutile spargimento di sangue e le questioni aperte siano risolte pacificamente e con senso di responsabilità. En Nicaragua, las reformas propuestas por el presidente han producido enfrentamientos entre opositores y policía. Las protestas han sido reprimidas con dureza y se han cobrado la vida de al menos 30 personas. La página de Facebook de nuestro canal JN19 Televisión en HD los mantuvo durante el fin de semana informados sobre la difícil situación que se vive en Nicaragua. Hoy más de una veintena de personas ha perdido la vida en este país en las violentas protestas que hundieron en el caos a Nicaragua tras el anuncio de una reforma en la seguridad social que iba a afectar directamente a empleadores, empleados y se iba a agregar una cuota más a lo que deben pagar los pensionistas. Las violentas protestas que sacuden Nicaragua no se detienen. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos dijo el domingo que intentaban verificar el número de víctimas fatales, pero que la cifra supera la veintena. El gobierno había informado el viernes de 10 fallecidos, cifra que aumentó el sábado con la muerte de un disparo del periodista Miguel Ángel Gaona. Ocurrió cuando el reportero transmitía por Facebook Live un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden en la ciudad caribeña de Bluefields. En medio del caos, pobladores abarrotaron tiendas en busca de víveres y el domingo se reportaron saqueos en varios supermercados. Las manifestaciones empezaron el miércoles en protesta contra una reforma del sistema de pensiones. El presidente Daniel Ortega llamó el sábado al diálogo con el sector privado para abordar la reforma que incrementa las contribuciones obreras y patronales. Pero su mensaje generó repudio entre otros sectores que se sintieron excluidos. El gremio empresarial respondió en tanto que no puede haber un diálogo si el gobierno no pone fin a la represión policial y respeta la libertad de manifestación y prensa. Según expertos, detrás del descontento social está el encarecimiento de la vida por alzas de los combustibles y de las tarifas de luz, despidos en el sector público y reducción de beneficios sociales a raíz de la caída de la cooperación venezolana. Enseguida, amigos, tenemos el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter y es el siguiente. ¿Tenemos? Ahí está, en mayúsculas. Bueno, la vida tiene pleno sentido cuando se ofrece como un don. Se vuelve insípida cuando se guarda para uno mismo. Sigan al Papa Francisco en @pontifex_es y sigan también a nuestro programa JN19 TV en su cuenta de Facebook. Es todo por hoy, amigos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más información, pero sigan en la programación de JN19.